Ahora corresponde explicar a cómo es que éstas se unen para formar la columna vertebral, los ligamentos e incluso poder definir los movimientos que permite realizarnos la columna vertebral. Entre estas articulaciones tenemos entre los cuerpos vertebrales, articulaciones de los arcos vertebrales, articulaciones craniovertebrales, aquí describimos dos tipos, atlantoaxial y atlanto-occipital, estaría en la porción más superior de la columna vertebral. Articulaciones costovertebrales y sacroiliacas se van a ver en sus respectivos temas según las diferentes porciones del cuerpo. Entonces, la primera articulación que vamos a describir es aquella que está conformada por los cuerpos vertebrales que ya los hemos descrito en la presentación anterior. Este tipo de articulación es una sínfisis, es decir, un tipo de articulación cartilaginosa secundaria. Este cartílago es el disco intervertebral, es un fibrocartílago que posee dos segmentos. En primer lugar y más central, el núcleo pulposo, y de manera más lateral, es decir, más alejada y dispuesto en laminillas concéntricas, el anillo fibroso. Aquí encontramos el cuerpo vertebral. Aquí podemos ver la articulación en la animación, los dos cuerpos vertebrales y el disco intervertebral. Esta articulación está reforzada por dos ligamentos. En primer lugar, el ligamento longitudinal anterior, que se extiende desde el agujero magno, la región anterior, el tubérculo anterior de la primera vértebra cervical, hasta la cara pélvica del sacro. Este va a evitar una hiperextensión exagerada, en sí una hiperextensión. El ligamento longitudinal posterior se encuentra en la parte posterior del cuerpo vertebral, anterior y posterior. Este se extiende desde la segunda vértebra cervical hasta el sacro y además evita ligeramente una hiperflexión. Aquí también podemos observar una articulación formada por las hendiduras uncocerebrales. Ya hemos mencionado estas apófisis que presentan las vértebras cervicales. Es una característica de ellas. Muy bien, el otro tipo de articulación que vamos a ver es aquellos que están conformados por los arcos vertebrales o en sí por las apófisis articulares. Como ya sabemos, estas sean superiores o inferiores, presentan disposiciones de tal manera que puedan emparejarse entre sí. Este tipo de articulación también se denomina cigoapofisiaria y permiten movimientos de desplazamiento, además que están reforzadas por una cápsula articular. Esta es la articulación cigoapofisiaria. ¿Cuáles son los ligamentos que la refuerzan? En primer lugar, el ligamento amarillo, que está dirigiéndose entre las láminas de la vértebra superior hasta la inferior. Además, tienen una dirección medial. El otro ligamento, los ligamentos transversos, son bilaterales, que van desde las apófisis transversas de la vértebra superior hasta la vértebra inferior. Los otros dos ligamentos son los ligamentos supraespinosos, que van desde la vértice de la apófisis espinosa de la vértebra superior hasta la vértebra inferior, pero los ligamentos interespinosos van desde la raíz hasta el vértice de la apófisis espinosa. Cabe mencionar también al ligamento nucal, que va desde la protuberancia occipital exterior hasta las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. Y finalmente vemos las articulaciones craniovertebrales. Tenemos dos tipos de estas articulaciones, la articulación atlanto-occipital y la atlanto-axial. ¿Cuáles son sus componentes? En primer lugar, el hueso occipital, el atlas y el axis. Estos tipos de articulaciones son de tipo sinovial, sin discos intervertebrales, y además nos permiten una amplia gama de movimientos. Respecto a la primera articulación, la atlanto-occipital, sus segmentos son las carillas articulares superiores y los cóndilos occipitales. Este tipo de articulación está forzada o en sí protegida por las membranas atlanto-occipitales, una anterior que va del agujero magno, la región anterior, hasta el arco anterior del atlas, y la membrana atlanto-occipital posterior, desde la región posterior del agujero magno hasta el arco posterior del atlas. Además, la membrana atlanto-occipital anterior se continúa con el ligamento longitudinal anterior. Y finalmente, como segundo componente de las articulaciones craniovertebrales, son aquellas que están conformadas por el atlas y por el axis. ¿Por qué digo son? Hablando en plural, debido a que son tres tipos de articulaciones que hay en esta articulación atlantoaxial, dos laterales y una media. Las laterales conformadas por la cara inferior de las masas laterales del atlas y la media, que está conformada por el diente del axis y por la carilla del atlas para el diente del axis. Además, las articulaciones laterales son de tipo sinoviales y la articulación media es de tipo troncoide, por tanto va a permitir movimientos de rotación. ¿Cuáles son los ligamentos que lo están reforzando? En primer lugar, y ya lo hemos visto en la primera presentación, el ligamento transverso del atlas, que va desde sus masas laterales.
el ligamento cruciforme, que tiene la forma de una cruz, conformada por el ligamento transverso del atlas y también por fascículos longitudinales. Otro tipo de ligamento son los ligamentos alares, que se expanden desde el diente del axis hasta el agujero magno en sus porciones laterales. Cabe mencionar, y de manera muy importante, a la membrana tectoria, que ésta se va a expandir desde la región más posterior del ligamento cruciforme hasta el agujero magno. De hecho, entra el agujero magno y se está insertando en el piso de la parte interna del hueso occipital. Muy bien, entonces hemos visto que la articulación cráneo-vertebral está conformada por muchos ligamentos. Entonces, si lo observamos en un corte sagital, ¿cuál sería el orden del plano superficial al profundo? En primer lugar, el ligamento longitudinal anterior, la membrana atlanto-occipital anterior, el ligamento atlantoaxial anterior. Este ligamento va desde el arco anterior del atlas hasta el cuerpo del axis en la región anterior. Luego obtenemos a los ligamentos alares, que ya los hemos estudiado desde el diente del axis. El ligamento cruciforme, que hemos visto que tiene la forma de cruz. La membrana tectoria, que ya sabemos que es bastante potente y se continúa con el ligamento longitudinal posterior. Y como último plano, el ligamento longitudinal posterior.